Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y es que realmente si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Esta es una pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones, bueno, que la gente nos hace muchas veces o que cualquiera de nosotros en alguna ocasión puede haberse también indudablemente planteado. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene absolutamente ninguna contradicción, es un libro plenamente inspirado por Dios. El plan de Dios para la humanidad ha sido escrito desde mucho tiempo atrás, en distintos momentos de la historia, y todo tiene una perfecta unidad y está todo ensamblado como si fuera el más increíble de los puzzles que hayamos podido ver, entendiendo que Dios en este caso pues puede conformar un esquema eh, extraordinario y que para incluso ni siquiera para el hombre o la mujer más inteligente del planeta sería posible establecer. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios para comprender la realidad, no lo que cada uno pueda pensar o decir, sino para entender realmente la realidad de lo que Dios ha establecido con claridad en su palabra y nos ayuda a comprender. Está claro, tanta tragedia, tanta desigualdad, tanta tristeza en el mundo, a todos nos afecta de una manera o de otra, pero sin embargo, bueno, lo primero que quiero decir es que el hecho de que no entendamos el porqué de la maldad en este mundo no significa que Dios no exista. El hecho de que haya algo que no entendamos no significa que no sea real. Por tanto, es necesario que vayamos a la profundidad para entender estas cosas. Así, inicialmente, podríamos preguntarnos de dónde vienen estas guerras, quién es, entre comillas, el culpable de estas guerras en la tierra, de estas disputas y confrontaciones en todo lugar, no solo entre un estado y otro, sino también en cualquier contexto vecinal, municipal, en cualquier familiar, en cualquier lugar, encontramos toda esta beligerancia. Es así que esto proviene indudablemente del egoísmo, del orgullo, de la avaricia del ser humano. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, por cuanto todos nacimos en pecado, con esa inclinación a hacer lo malo y a vivir en independencia respecto de Dios, es de ahí de donde sale toda la maldad en este mundo. Podemos ver esto también en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 3, donde se habla de que todo ser humano es pecador desde que nace. Es así que no debe de extrañarnos lo que está sucediendo en el mundo. La maldad alcanza a cada hombre y a cada mujer, independientemente de su raza, de la tribu, del estado social al cual pueda pertenecer. Es algo innato en cada hombre y en cada mujer. ¿Desde cuándo? Desde, como muy bien describe la Biblia en el Génesis, la caída en pecado, en desobediencia respecto de Dios, de Adán y Eva, aquel primer hombre y primera mujer que Dios creó. Quiero decir, además, que fijaos que el apóstol Pablo, un discípulo de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando proféticamente de parte de Dios respecto de lo que iba a suceder, advirtió claramente a su discípulo Timoteo y le dijo así el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3,
versículos 1 al 5. Voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Para una mejor comprensión de este pasaje dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es evidente que, efectivamente, aquí se describe como en los últimos días, en el tiempo final, estamos en ese tiempo del cumplimiento ya de todas las profecías bíblicas que indican que nos encontramos pues cerca de la pronta venida, cerca del arrebatamiento y de la posterior venida, segunda venida de Jesucristo. La verdad que en estos tiempos finales la maldad se incrementa de día en día en este mundo. Esta es una prueba de la más y más grande degradación moral de los habitantes de este mundo. Y la culpa no es de Dios, sino del pecado de la humanidad y su alejamiento en desobediencia respecto de Dios. Quiero decir también que esta naturaleza inclinada hacia el mal no fue el primario propósito de Dios al crearnos. Pues allá en el jardín del Edén, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto claramente nos muestra cómo en el origen de la creación del ser humano, Dios claramente en ningún caso se mostró restrictivo ni malo para con la humanidad. Ese Dios que lo prohíbe todo realmente no es nuestro Dios creador. Es un falso atributo que se le ha dado a nuestro Dios. Fíjense que Adán y Eva podían disfrutar de toda la plenitud del Edén, podían disfrutar del placer de comer y de estar en contacto con toda la abundancia de flora, de fauna, en la alimentación, en muchísimos aspectos en el jardín del Edén. Lo único que no podían hacer, simplemente, era comer de un determinado árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así vemos que el ser humano, desde la caída de Adán y Eva, pues desobedecieron a Dios en esto y comieron de ese árbol. Desde ese momento el ser humano se corrompió. Así es importante entender que hay otros muchos aspectos que nos ayudan a comprender que Dios no tiene la culpa de lo que está sucediendo en el mundo, que es injusto para con Dios que el ser humano se rebele y culpe a Dios de algo que no es responsabilidad de Dios. Hay un punto muy importante que nos ayuda a entender todo este asunto, y es el libre albedrío. El libre albedrío hace referencia a que somos creados por Dios en la libertad, como hemos leído con Adán y Eva, de escoger entre el bien y el mal, de escoger un camino u otro.
Es decir, que Dios no nos creó como robots, sino que nos ha dado, como creación suya, una voluntad humana propia que Dios respeta y a través de la cual podemos tomar nuestras propias decisiones, sin perjuicio de que esas decisiones puedan establecer determinadas consecuencias positivas o negativas para nuestra vida. Y que Dios, por cierto, en su palabra, de una manera muy abundante, nos advierte respecto de las consecuencias de cada una de estas decisiones en cuanto a seguir el bien, seguir sus mandamientos, seguir su voluntad o seguir el camino de la corriente de este mundo hacia el mal, hacia el alejamiento respecto de Dios, con las consecuencias terribles que ello lleva. De hecho, fijaos que no existiría el mal si Dios no nos hubiera hecho criaturas libres, porque precisamente es por causa de esa libertad que el ser humano, bajo su propia culpabilidad y responsabilidad, escoge desobedecer a Dios. Y gracias a Dios que no nos hizo, como he dicho antes, como robots, sino que nos dio ese libre albedrío. Es así, por tanto, que el mal viene del corazón humano y no proviene de Dios, pues la voluntad de Dios para el ser humano desde el inicio de la creación era una voluntad hermosa, pero también efectivamente pues había un camino que se podía escoger desviado de Dios y la humanidad escogió ese camino. Vamos a recordar aquí las palabras en esa libre elección del ser humano de un camino u otro de Josué, en capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. Me gusta aquí la versión de la Biblia de las Américas que es muy contundente en la manera en la cual traduce y describe este pasaje bíblico cuando dice que «Y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río». Un segundo. Permiso. Vamos a ver. Vamos a silenciar el micro de nuestro hermano. Bien. Seguimos, disculpad. Bien. La palabra de Dios en Josué capítulo 24, versículo 15, dice: «Y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». En Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar». Es así que vemos cómo Dios respeta tu decisión. Puedes escoger hoy qué harás con tu vida. Elige hoy seguir a Cristo y vivirás. Vamos a seguir con otro tema muy importante, y es que en relación con la tragedia, con la muerte, hay muchas personas que han sufrido la muerte trágica de alguien y luego le han echado la culpa a Dios. Una enfermedad, han estado acercándose a Dios en ese momento, luego la persona ha muerto
y el familiar que oraba perdió su fe, erradamente, porque no entendió la soberanía de Dios que cubre todo esto. No entendió que la muerte no es necesariamente algo trágico. Vamos a estudiar en la palabra de Dios este punto. El sufrimiento, la muerte, a los ojos de esa mente limitada, finita del ser humano, es algo negativo, trágico. Sin embargo, para Dios no necesariamente es así. Pensemos que al fin y al cabo, antes o después, de manera repentina, inesperada o de manera gradual, la muerte llega a todos. La propia crucifixión de Cristo no era inicialmente comprendida por los discípulos de Jesús. De hecho, parecía una derrota. Pero lo que al poco tiempo llegaron a comprender y experimentar en sus propias vidas los discípulos, los seguidores de Cristo, es que a través de la muerte vino la vida y la reconciliación de Dios para con la humanidad pecadora, por medio de ese hermoso sacrificio de muerte y la preciosa resurrección de Cristo Jesús. De hecho, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. El propio apóstol Pablo afirmó que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El concepto y la realidad de la muerte física es una realidad limitada en relación con la plenitud en cuanto a la comprensión de una vida humana, de un ser humano que es eterno y que por tanto, pues la muerte física, el hecho de que nuestro cuerpo vuelva al polvo, puede ser un mero acontecimiento importante, pero finalmente que no deja y que lo único que implica es que ya se ha acabado ese tiempo pasajero en esta vida y a partir de ahí nos enfrentamos a una eternidad con Dios en su presencia o sin Dios fuera de su presencia en el infierno. Es así que para un seguidor de Jesucristo, para aquellos que aman a Dios y buscan hacer su voluntad, aún las más difíciles pruebas están dentro de la perfecta soberanía divina y bajo el control de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La versión de la Nueva Biblia Viva nos da una mejor comprensión de este pasaje cuando afirma que sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Me gusta cómo la Biblia de la Vida Plena comenta este pasaje bíblico indicando que Dios revertirá a bien toda aflicción, prueba, persecución y sufrimiento. El beneficio que Dios obra conforme a los hijos de Dios, a la imagen de Cristo, y en su última instancia los glorifica. Y esta promesa está limitada a los que aman a Dios y se han sometido a Dios por la fe en Cristo. Qué hermoso es esto, qué maravilloso es en un mundo donde, como hijos e hijas de Dios, seguidores de Jesucristo, también nos alcanzan toda clase de sucesos y pruebas difíciles, permitidas por Dios. Sabemos que podemos descansar en Él
y aunque no lo entendamos, confiar en su perfecta voluntad. Sin perder la fe en Dios, hermanos, amigos, y esperando en Él pacientemente, sabiendo que en el tiempo de Dios veremos y entenderemos el porqué de todas las cosas, viendo sobre todo en nosotros cómo en medio de esas pruebas estaremos madurando en Cristo Jesús. De hecho, las pruebas en el cristiano son esenciales para su crecimiento espiritual. Son las que permiten que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Y esto es algo para bien en el sentido de que pueda cumplirse el propósito de Dios en y a través de cada una de nuestras vidas. Es así que, como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje viene también comentado, me gusta, una Biblia de comentarios bíblicos, que es la Biblia de la Vida Plena, y que en relación con este pasaje dice lo siguiente: la prueba desarrollará fe perseverante, entereza de carácter y esperanza madura. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. Gracias a Dios por la comprensión de este punto tan importante. La muerte no es necesariamente algo trágico. Bien, finalmente hay un punto que creo que es muy importante que entendamos, sin perjuicio de que podríamos entrar en profundidad y desarrollar mucho más todo este tema, pero quédate también con este punto, y es que la justicia de Dios es perfecta y se materializará, se ejecutará como juez supremo, nuestro Creador, en el tiempo suyo, en el tiempo de Dios. A su tiempo, en el tiempo de Dios, como dice aquella hermosa canción, a su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo. Gracias a Dios, porque Él no miente, Dios no miente. Y Él cumplirá todo lo que ha dicho, y es un Dios justo. Por lo tanto, se hará justicia, no nuestra propia justicia humana, sino la justicia divina, que es perfecta y es la mejor, se está ejecutando y ejecutará en su plenitud en el tiempo perfecto de Dios, conforme también a lo que ya nos es descrito en la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia, libros proféticos, evangelios, por medio de lo que Cristo también profetizó, a través también del libro del Apocalipsis, se nos describe con plenitud cómo Dios va a ejecutar esa justicia. Así pues, dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así pues, nos preguntamos y decimos, ¿por qué Dios no acaba ya con todo este mal? Bueno, como decía un pastor, el pastor Armando Alducín, me gustó mucho cuando escuché esto, porque quizás esa persona que se pregunta ¿por qué Dios no acaba ya con el mal? Pues quizás Dios tendría que acabar primero con esa misma persona que está diciendo que ¿por qué Dios no acaba ya con el mal? Porque el mal empieza en nosotros mismos. Así que gracias a Dios que todavía no ha ejecutado plenamente su justicia. Gracias a Dios porque en su misericordia, como hemos leído en este pasaje bíblico, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayan y procedan al arrepentimiento, porque Dios ama a la humanidad y quiere que todos se arrepientan. Familia,
esperemos en el Señor en relación con la aplicación de su justicia. No nos rebelemos contra Jehová Dios por motivo de tratar de imponerle nuestras propias consideraciones y nuestro limitado pensamiento humano, y dejemos más bien a Dios que haga su justicia a su tiempo. Me gusta aquí, podemos leer en Romanos capítulo 12, versículo 19, cuando dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, y dice Dios, a mí me corresponde hacer justicia. No, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Podemos descansar en Él, en este punto. A pesar de todas las cosas que estamos viendo, del dolor, de tragedias, de injusticias humanas, todo esto. Descansemos en el Señor y dejamos que la venganza sea de Dios, que sea Dios quien se ocupe de hacer justicia. Quiero deciros que, por tanto, visto este tema, tenemos que pedir perdón a Dios por haberle culpabilizado, ¿verdad?, de cosas que están sucediendo, incluso de la maldad de nuestro propio corazón. Hemos entendido el propósito bueno para con la humanidad de parte de Dios desde los tiempos de Adán y Eva, la caída del hombre en pecado, con toda la consecuencia del mal que eso ha generado, basado en la libertad que Dios nos ha dado de escoger el camino. Es así que también vemos cómo la muerte efectivamente no es algo necesariamente la tragedia, algo trágico. A los ojos de Dios hemos visto una visión divina de la muerte, una visión divina y no una visión humana limitada. Y hemos podido analizar otros aspectos en relación con las pruebas que pasamos, esa maravillosa oportunidad que tenemos de vivir bajo esa cobertura del Señor, sabiendo que si decidimos servir al Señor, todo lo que nos pase será para bien. Dios lo revertirá, lo usará para bien, y a su tiempo lo entenderemos. Es momento de descansar en el Señor también en este punto, y damos gracias a Dios porque su justicia se aplicará en el momento perfecto de Dios. Gracias al Señor por esta plenitud en la comprensión de su palabra. Descansamos en su soberanía, en la soberanía de Dios. Vamos a tomar un tiempo, oremos, y también quiero expresar también una melodía. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y comenzarle a Dios, pedirle perdón cuando has hablado mal, cuando has dicho Señor, ¿por qué esto?, cuando te has enfadado, cuando has culpado a Dios o te has rebelado contra Dios. Pídele perdón en este momento. Da gracias a Cristo por su sacrificio. Y es el momento de ponernos a bien con Dios y de descansar en su perfecta soberanía. Vamos a entrar ahí, en el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a entrar en su regazo, y donde estaremos cubiertos y seguros, sabiendo que todo lo que nos pase, todo lo que esté sucediendo, Dios está en control. Familia, me gusta mucho esta canción que describe todo este asunto de la soberanía de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, deja que el Señor ministre a tu corazón a través de esta melodía de un adorador llamado Elías Argüello. Esta canción se llama Tu soberanía. Voy a proceder a compartir con vosotros esta preciosa canción. Dice así: ahí donde estás, deja que el Señor ministre a tu corazón. Dice: está todo sujeto en tus manos, está todo planeado por ti. Tú eres soberano y todo se hará conforme a tu voluntad para declarar tu gloria y majestad.
Y ahora me doy cuenta que todo lo que pasa y todo lo que pasará es de acuerdo a tu plan. Y ahora puedo ver que nadie quitará y nadie añadirá. Tú has dicho y se cumplirá. Y yo sé que si algo tengo es por ti, si algo logré fuiste tú, si algo eres tú, obrando en mí. Despierta tu pasión en mí, yo quiero amarte más. Tú me elegiste a mí, tú decidiste que yo me enamorara de ti. Es lo mismo para ti, las tinieblas y la luz, tus ojos todo lo pueden ver. Jamás podré huir de ti. No importa dónde esté, tú siempre sabrás lo que haré, porque tú lo planeaste así. Tú decidiste todo lo que va a ocurrir. Y yo sé que si algo tengo es por ti, si algo logré fuiste tú, si algo eres tú, obrando en mí. Despierta tu pasión en mí, yo quiero amarte más. Tú me elegiste a mí, tú decidiste que yo me enamorara de ti. Amén. Es hermoso saberlo, es hermoso conocerte, oh Dios, adorarte y amarte. Damos gracias a Dios, oremos a Dios. Ahí donde estás, dile al Señor con tus propias palabras: Padre Dios, te pedimos perdón por las veces que hemos, por nuestra limitada comprensión humana, criticado, juzgado, rebelado contra ti, incluso negando tu existencia. Te pedimos perdón, ahora se nos ha revelado tu verdad, y la mayor verdad es la comprensión también, Señor, de una aparente tragedia, la muerte de Cristo en la cruz, en contraste en realidad con una hermosa noticia para mi vida, y es que a través de esa muerte, al tercer día, reconozco y creo por fe que tú, Jesucristo, resucitaste, y que tú eres Dios, y a través de ese sacrificio hoy puedo reconciliarme contigo. A través de la muerte, hoy viene la vida. Te doy gracias por esa vida, te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, me acerco a ti confiadamente, oh Dios, en medio incluso de esta prueba que estoy viviendo. Confío en ti, me dejo moldear por ti, transfórmame, purifícame en el fuego de la adversidad y de la prueba. Gracias, Señor. Quiero que tu propósito para con mi vida, mi familia, se cumpla en toda plenitud. No me quejo de esta prueba, de esta adversidad, de esto que me ha tocado vivir, sino más bien lo utilizo en tu fuerza, oh Dios, como un trampolín para llegar a donde tú quieres que yo llegue, Señor. Confío en ti, descanso en ti, sé que tu justicia, divina, perfecta, la mejor, llegará en tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.